Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Bien, gracias a Dios. Ya, qué bueno. Hola, Hola, don Cristian. ¿Cómo está? con frío pero bien. Con frío, ¿cierto? Pero bueno, estamos en la época. ¿Qué le vamos a hacer? Hay poquita gente hoy día. ¿Será por el frío? Hay poquito. Ya, le digo al tiro antes que se me pase el rato y se me olvide que la próxima clase vamos a hacer un ensayo, ¿ya? Un ensayo que viene del instituto, por lo tanto se incluyen preguntas no solamente de lo que hemos visto, sino que también de temas que a lo mejor aún no hemos visto. Entonces, por eso que hoy día vamos a aprovechar bien nuestro rato y vamos a tratar de alcanzar a ver dos temas por lo menos, espero, para que tengan alguna noción de los temas que pueden aparecer a lo mejor en la prueba. ¿Ya? Así que si tienen los módulos, aprovéchenlos, repásenlos, léanlos un poquito, los conceptos principales, ¿ya? Porque de esa manera les va a ir mejor. En la medida que uno repasa los temas, se le va quedando alguna cosita, ¿cierto? Se le van quedando los conceptos. Ya, hoy día vamos a comenzar la clase. Primero, yo les envié dos guías hoy día. ¿Las recibieron? Sí, Sí. profesora, yo la tengo. Ya, perfecto. En la primera que vamos a ver a continuación, aparece primero algo del ciclo del agua, que ya lo vimos en la clase pasada, pero a modo de refuerzo, a modo eh, de complementar bien el concepto del ciclo del agua. Viene de nuevo, se los quise poner, aparecen los conceptos básicos como la condensación, la evaporación, solidificación y fusión, que son conceptos que aparecen bastante en la prueba. ¿Ya? Eh, las propiedades del agua, el agua como molécula, ¿ya? Y luego viene la parte de célula que comenzamos a ver la semana pasada. Esto aparece en el módulo 5. Es importante este módulo 5 porque aparece bastante, todo lo que es célula. Los conceptos generales ya los vimos, ¿cierto? Organismos unicelulares que están formados de una célula, pluricelulares que están formados por muchas células. Nosotros tenemos células del tipo pluricelular, o sea, somos organismos pluricelulares, eso es, organismos pluricelulares. ¿Por qué? Porque estamos formados de billones de células. Y veíamos que hay células que son primitivas, que no tienen núcleo, esas son las células procariontes, y células eucariontes, las que tienen un núcleo bien definido, esas son las células que nos forman a nosotros, a los animales y a los vegetales. Razón por la cual la célula eucariota se divide en célula animal y célula vegetal. Decíamos de la célula que todas las células, independiente de la forma que tenga, todas tienen tres estructuras básicas, que son la membrana celular o membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo, ¿cierto? Ahí tenemos un esquema de célula vegetal y célula animal, donde veíamos las diferencias y las semejanzas entre ambas. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a hablar de primero las diferencias entre células animales y vegetales, que ya algo mencionamos la semana pasada, y vamos a hablar de los organelos celulares. Ahí es donde me quiero detener, porque dijimos que íbamos a completar el cuadrito ese que ustedes hicieron en su cuaderno. ¿Se acuerdan? Que tenía que hacer un cuadrito que dijera organelo, función y célula, tipo de célula, si era animal, vegetal o ambas. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, sí, profesora. Ya. Yo supongo que el cuadrito lo hicieron, ¿cierto? Sí, yo lo tengo hecho. Ah, perfecto. Entonces, con esta guía, ¿cierto? Aquí están los principales organelos que están en la célula, por ejemplo, el retículo endoplasmático, que sería este, voy a volver al dibujo, bueno, no se nota mucho, pero está bien pegadito al núcleo, ahí está el retículo endoplasmático, puede ser de dos tipos, el rugoso y el
liso que viene un poquito más afuera, ¿ya? Después viene el retículo endoplasmático, tiene como función permitir el transporte de sustancias a través del citoplasma, además de ser un lugar donde se almacenan sustancias. Esa es la función del retículo. Aquí, en este resumen que yo les hice, le puse la función de cada uno para que ustedes la tengan más o menos clara. Los ribosomas siempre aparecen. La función de los ribosomas, sintetizar proteínas. Esta palabra sintetiza proteínas quiere decir que producen, elaboran proteínas. Y se encuentra en ambas células. El retículo también en ambas células, animal y vegetal. El aparato de Golgi, la función principal, secretar proteínas, lípidos y enzimas, ¿ya? Lípidos son las grasas, enzimas son sustancias químicas que aceleran un proceso digestivo. Yo puedo decir simplemente que la función del aparato de Golgi es secretar, además de proteínas, otras sustancias. Pero esto de los lípidos hace la diferencia con otros, ¿ah? Así que si es secretar lípidos, producir lípidos y proteínas, el aparato de Golgi. Está presente en ambas células. La mitocondria, junto con los ribosomas, es otra de las estructuras que más aparecen. La función principal de la mitocondria tiene dos funciones. Tiene que ver con la respiración de la célula y tiene que ver con la energía que necesitan las células. Le aporta energía a la célula, ¿ya? Respiración y energía, la mitocondria. El lisosoma tiene que ver con la digestión intracelular y extracelular. Cuando hablamos de digestión celular, se refiere a la eliminación de desechos. Como la célula es un ser vivo en miniatura, necesita eliminar sus desechos porque se están produciendo sustancias de desecho al interior de ella. Lisosomas está también en ambas células, las mitocondrias en ambas células, animales y vegetales. Los centríolos eran una de las estructuras que hacían la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Los centríolos están solamente en la célula animal y la función es que participan en el proceso de la división celular. Cada vez que la célula se va a dividir, o sea, de una salen dos, los centríolos son los que juegan un papel fundamental en ese proceso. Y está presente solamente en las células animales. Nosotros tenemos centríolos porque somos del reino animal. La vacuola, decíamos que es exclusiva por el tamaño gigante, exclusiva de las células vegetales. Decíamos que la principal función de la vacuola es contener agua y sales minerales o nutrientes también contiene, ¿ya? Esa es una de las principales características, la función de la vacuola. La característica es que ocupa casi todo el citoplasma de la célula vegetal, es una vacuola muy grande. Y la vacuola decíamos que está en los vegetales. Nosotros no tenemos vacuolas. La pared celular, que es otro de los organelos celulares, está presente solamente en las células vegetales, célula vegetal. ¿Para qué sirve? Le da rigidez, le da forma, ya le da sostén, le da protección a la célula vegetal. Por eso es que los vegetales están rígidos, erguidos, porque poseen esta pared celular. Entonces, la vacuola, la pared, aquí me faltó los cloroplastos. Los cloroplastos son los que le dan el color verde al vegetal. Voy a poner aquí un número 9. A ver, ahí. Número 9, cloroplastos. Ustedes lo agregan en su guía. Cloroplastos. Ahí está. Organelo. Va. Sale con organelo. Presente en célula vegetal.
cuya función es dar el color verde a los vegetales y permitir el proceso de fotosíntesis. Ahí está. Esos son los cloroplastos. Organelo presente en célula vegetal, cuya función es dar el color verde a los vegetales y permitir el proceso de fotosíntesis. Eso es lo que estaba pendiente de la semana pasada, ¿ya? Yo espero que ustedes hayan hecho el cuadrito, así como algunas, ¿cierto? Ojalá que todos tengan su cuadrito ahí listo. Luego vienen unas actividades que tienen relación con el ciclo del agua. Luego vienen preguntas con respecto a la molécula del agua y lo que tiene relación con las células. Así que esta actividad no trae las respuestas, así que las vamos a ver rápidamente. Ustedes me van a ir diciendo las respuestas. ¿Qué proceso realiza el agua congelada de un lago cuando comienza a subir la temperatura y pasa al estado líquido? Cuando está congelada y pasa a líquido, ¿cómo se llama? Aparece aquí el concepto, ¿no? De sólido a líquido. Mira, estuvo bueno que lo hayamos revisado porque cuando es de sólido a líquido se llama fusión. No estaba la alternativa correcta. Ahí sí, la cambié, la letra C. Fusión. Seguimos. Las nubes están formadas por pequeñas gotas de agua. ¿Qué cambio de estado sufre el vapor de agua al formar una nube? El vapor de agua al formar una nube, Evaporación. evaporación. ¿Ya? Bien. Raúl puso una cuchara de metal frente al chorro de vapor que salía de un hervidor y observó cómo el vapor se transformó en gotas de agua. ¿Qué cambio ocurrió en las partículas de vapor al formar gotas de agua? ¿Qué le pasó a las partículas cuando pasaron de gas a líquido? Disminuyeron su tamaño. El tamaño no cambia. Aumentaron su masa. Aumentó su movimiento. La Pasaron de gas a líquido. ¿Quién se mueve más, el gas o el líquido? ¿Quién se mueve más? Dígame, ¿quién se mueve más, el gas o el líquido? El gas. El gas se mueve más. Entonces, estamos viendo que el vapor se transformó en gotas de agua. Entonces, ¿el agua aumentó su movimiento? No, po, porque el gas se mueve más. Dijimos en la semana pasada que el tamaño de las moléculas no cambia ni el tamaño ni su masa. Solamente puede variar el volumen, que se separan más, se separan menos. Entonces, cuando se transforma de gas a líquido, lo que pasa es que disminuyeron su separación, van a estar más juntas. Cuando son gases, están muy libres, muy separadas. Cuando son líquidos, se juntan. Cuando son sólidos, se juntan mucho. ¿Ya? Entonces, disminuyeron su separación. Estas son preguntas de prueba, así que tienen que tratar de entenderlas, asimilarlas y aprendérselas. Número 4.
Claudio pone una olla con agua sobre la llama de la cocina y observa que a medida que se calienta el agua, parte de ella se transforma en vapor. Lo mismo que pasó arriba con la cuchara. ¿Qué cambio se produce en las partículas de agua al evaporarse? O sea, ahora de líquido a gas. ¿Qué le pasa a las moléculas? ¿Cómo se llama eso? De líquido a gas. Ya, pues dígame una respuesta. De líquido a gas, se supone que este La, tema ya se la lo B, sabe. profe. Evaporación. Listo. Tenemos que ir rapidito, si no, no vamos a alcanzar a ver lo que tenemos que ver hoy día. Carla pone un poco de agua fría en una taza y observa que puede disolver un máximo de 2 cucharadas de azúcar, ya que si pone un poco más, quedan granos de azúcar en el fondo de la taza, aunque revuelva el líquido. ¿Qué debería hacer para disolver en la misma cantidad de agua 3 cucharadas de azúcar? ¿Qué debería hacer? Calentar el agua. Calentar Muy bien, ahí sí que estamos de acuerdo inmediatamente, ¿cierto? Porque la temperatura hace que las moléculas se disuelvan más rápidamente. Ya, ¿ustedes se saben la fórmula química del agua? Ahí está. H2O. Esa es la fórmula química, H2O. Quiere decir que este 2 indica que hay 2 hidrógenos y el oxígeno está solito, está una sola vez. Entonces, aquí me dice, ¿qué elementos químicos de los que forman el agua representan los círculos A y B? ¿Cuál es el que no se repite, el hidrógeno o el oxígeno? el oxígeno, El oxígeno. Entonces, ¿cuál de estas sería oxígeno? ¿La letra A o la letra B? la letra B. Muy bien, ¿cierto? Aquí le voy a poner, ¿dónde lo voy a escribir? Aquí al ladito, si no, no. A ver si me resulta. La letra B. Entonces, por lo tanto, la letra A corresponde al hidrógeno. ¿Por qué sé? Porque está 2 veces. Y yo sé que aquí el H2A y A está 2 veces. Ah, oh, no sé qué demora. La letra A sería hidrógeno. Hidrógeno. Y la letra B sería oxígeno. ¿Listo? Solamente hay que ver cuál se repite y cuál no. Seguimos. Menciona 2 diferencias entre célula animal y vegetal. ¿Quién me dice alguna diferencia entre la vegetal y la animal? A ver, ¿qué tendrá la célula vegetal que no tiene la animal? ¿O qué tendrá el animal que no tiene la vegetal? ¿Alguien me puede decir eso? Ustedes tienen su cuadro resumen que hicimos con los organelos, ¿cierto? Díganme por ahí, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver de diferencias? ¿Qué cosas tiene la una que no tiene la otra? La pared celular Ya, y la vegetal tiene cloroplasto. muy bien. ¿Quién tiene pared celular y cloroplastos? La célula animal La animal tiene no tiene, pared ¿cierto? celular, No, por la sí. vegetal. La vegetal tiene cloroplasto, o al revés. La vegetal La vegetal tiene tiene pared celular. pared celular, cloroplastos y vacuola. ¿Listo? Ahí tenemos diferencias. Ahí tenemos 3 diferencias, me pedían 2. La célula vegetal tiene pared celular, cloroplastos y vacuola. Y obviamente la animal no lo tiene.
Ya, seguimos. ¿Qué relación existe entre la forma y la función de una célula? ¿Tendrá relación la forma con la función? Por ejemplo, ¿para qué tiene cola el espermio? Para moverse, Para moverse, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la forma de la célula depende de la función que tenga. Lo escribí en revés. La forma de la célula depende de la función que tenga. ¿Por qué los espermatozoides necesitan tener cola? Ya dijimos, para desplazarse y llegar a fecundar el óvulo. Para desplazarse y llegar a fecundar el óvulo. Además del espermatozoide, que tiene esta cola que le permite moverse, ¿qué otra célula conocen ustedes que tenga una forma, que su forma dependa de la función que tiene? La semana pasada vimos algunas. ¿Se acuerdan de alguna? Cuando mencionamos, por ejemplo, la neurona, dijimos que posee ramificaciones para poder conectarse con otras y transmitir el impulso nervioso. Esa es la número 4. La neurona posee ramificaciones para poder conectarse con otras y transmitir el impulso nervioso. ¿Qué es la célula? ¿Quién me puede decir qué es una célula? ¿Qué será una célula, chiquillos? ¿No? Unidad básica de la vida. ¿Listo? Lo que da origen a los seres vivos, tanto animales como vegetales. Por eso le pusimos unidad básica de la vida. ¿Qué función cumplen los cloroplastos? ¿Para qué servían los cloroplastos? Vean su resumen. Para dar el color a los vegetales. Ya. ¿Y qué cosa permiten? La foto. La fotosíntesis. Muy bien. Permiten la fotosíntesis. ¿Para qué le servirá el núcleo a las células? ¿Qué contiene el núcleo? ¿O no es importante el tiene el núcleo? ADN, Muy bien. Contiene el ADN. Y además decíamos que el núcleo controla todo lo que hace las células, ¿cierto? Es el centro, no el centro, vamos a decir, y es el que controla las actividades celulares de la célula. Contiene el ADN y es lo que controla las actividades de la célula.
¿Qué es el ADN? ¿Quién me dice? Ay, ¿qué dice? Ahí sí. ¿Qué será el ADN? Parece que no Define lo estamos que somos. muy bien lo que somos físicamente, no psicológicamente. El color del pelo, la estatura, la contextura, el color de ojo, color de piel, ¿ya? Eso es. Entonces voy a decir, es la información genética que se transfiere de una generación, o sea, de los padres a los hijos. La información genética, lo que soy físicamente, que se transfiere de una generación a otra. Entonces ya sabemos que el ADN se ubica en el núcleo de nuestras células, de cualquier célula, de la sangre, de la piel, de las uñas, del pelo, ¿ya? De cualquier parte de mi cuerpo se puede sacar una célula y esa célula, como tiene núcleo, va a tener ADN y ahí tengo la información genética. ¿Cuál es la función de la pared celular presente en las células vegetales? ¿Para qué le sirve la pared celular al vegetal? Vean su resumen. Para estar erguidos, Ya le da para la firmeza, 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 protección, ¿cierto? Le da firmeza, protección y rigidez al vegetal. Explica la diferencia entre célula procarionte y eucarionte. ¿Qué tiene la procarionte o la eucarionte que no tiene la procarionte? ¿Qué decimos de la procarionte? ¿Será primitiva o evolucionada? Procarionte. ¿Primitiva o evolucionada? primitiva, profe. Muy bien. Es una célula primitiva. Se quedó atrapada en el tiempo. ¿Tiene núcleo o no tiene núcleo? No, No tiene. No tiene núcleo. ¿Ya? Y la eucarionte, célula evolucionada, posee un núcleo bien definido. ¿Qué es lo que hay dentro del núcleo? El, el el ADN. ADN. Muy bien, muy bien. Ya, y la número 11 es lo que ustedes ya hicieron, así que eso no lo vamos a hacer nosotros porque ya lo tienen en su cuaderno y si no lo tienen, tienen que completarlo. Como ahora tienen la guía, tienen toda la información para hacerlo. La función de la mitocondria tenía dos, la vacuola, el ribosoma y los centríolos. ¿Dónde se encuentra? Si es célula animal o vegetal o en ambas. ¿Ya? Eso es lo que teníamos que poner ahí. Listo. Terminamos con esto. Ups. Eh, no guardar. Ya. Entonces, ahora, ¿alguna consulta de lo que acabamos de ver?
Profe, ¿Alguna estas consulta? son preguntas que van a entrar, que pueden entrar algunas en la prueba, Sí, pues madre, si nosotros supiéramos cuáles van a entrar, le daríamos a esa para que se la aprenda. yo Pero me lo que refiero sí a le que puedo más de decir una de todas estas, que porque esta es la materia. algunas se Ya, repiten. Por ejemplo, yo digo los ribosomas, la mitocondria, casi siempre aparecen, ¿ya? Los cloroplastos, son organelos que se repiten constantemente, procarionte, eucarionte. Por eso hay que hay que aprendérselas, ¿ya? Ya, entonces, ahora que ya sabemos lo que hay en el núcleo de nuestras células, dijimos que está el ADN, pero resulta que el ADN está formado de otras cositas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el ADN, de cómo está formado el ADN, su estructura, tiene que ver con la genética. Esta genética es una ciencia, ¿cierto?, que estudia precisamente las características del ADN, cómo se transfiere ese ADN desde los padres a los hijos, ¿ya? Eh, y en el fondo las características que tiene este ADN, de cómo está formado. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, que voy a tratar de agrandarla un poquito más, aquí está el ADN. Miren, ustedes conocen el ADN de esta forma, ¿cierto? ¿Lo conocen o no? Esta es la molécula de ADN. Esta sí, yo lo había doble visto. hélice, ¿cierto? Siempre se aparece en todos lados la molécula de ADN. Ya, así la conocemos nosotros. Dice que el ADN es el material genético que heredamos de nuestros padres. Perfecto, lo que soy físicamente. Si me parezco más al papá, a la mamá, puedo tener ambos rasgos de ambos progenitores, tengo los ojos de la mamá, tengo las manos del papá, ¿ya? Y así. Entonces son características que se heredan de una generación a otra. Son características físicas. Ahora, si ustedes se fijan en este dibujo, aquí tengo el ADN, la doble hélice, pero si vamos más hacia adentro, ¿qué es lo que forma el ADN? Este ADN, cuando se enrolla, cuando la célula se va a dividir, este ADN que está suelto dentro del núcleo, se empieza a enrollar, enrollar, enrollar y da origen a esta estructura que es como una X que se llama cromosoma. ¿Han escuchado hablar de los cromosomas? Sí, Ya. Entonces, el cromosoma es el ADN que se enrolló, se enrolló. Y fíjense que el ADN es microscópico, porque está en el núcleo de las células, que también es microscópica, no la vemos a simple vista. Ahora, el cromosoma enrollado es mucho más pequeño, ¿cierto? Contiene toda la información que tenía el ADN. Ahora, ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas, dice, son una pequeña estructura que transporta todo el material genético, porque está formado del ADN. Están formados por este ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Y también tiene el otro ácido nucleico que se llama ácido ribonucleico. Tiene ADN y tiene ARN. Y también tiene proteínas. ¿Dónde se ubican? Al interior del núcleo de todas las células, de todos los organismos que somos eucariontes, que tenemos un núcleo bien formado, ¿ya? O en el citoplasma de los organismos que no tienen núcleo o que son procariontes, porque la célula procarionte, aunque no tenga núcleo, pero igual tiene ADN. Cada cromosoma, por lo tanto, va a ser único y también diferente a los otros presentes en la célula. Son todos los cromosomas diferentes. Todos los cromosomas tienen información diferente. Un cromosoma contiene evolución de los cromosomas sexuales, una cantidad individual de genes particulares. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tengo mi célula, a ver si me siguen con este dibujo, porque aquí está toda la explicación de lo que estamos hablando. Tengo una célula eucarionta, porque es animal. ¿Por qué sé que es animal? Porque es redondita. ¿Por qué sé que es eucarionta? Porque tiene un núcleo bien formado. Si nos centramos al interior del núcleo, podemos ver a los cromosomas.
Aquí están los cromosomas, esta estructura en forma de X. Fíjense que el ser humano posee 46 cromosomas, 46 cromosomas, la especie humana. Y todas las especies de seres vivos tienen una cantidad diferente de cromosomas. De hecho, los genetistas pueden reconocer algún resto animal, me pueden decir de qué especie es ese resto fósil que encontraron, por ejemplo, viendo la cantidad de cromosomas. Si es un perro, si es un gato, si es un ser humano, si es un gorila, si es un pez, una ballena, etcétera. ¿Ya? Porque todos los seres vivos tienen cantidad diferente de cromosomas. Ya. Pero dentro de los cromosomas, dentro de esta estructura en forma de X, están los genes. Ahí vamos, a los genes, esta que parece aquí de color azulita. Y dentro de los genes, cada uno de esos genes tiene esto, que se llaman bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina. Esto no importa porque nunca ha entrado en la prueba, ¿no? Así que no tiene, o sea, lo explico para que sepan ustedes de qué se trata. Pero hasta aquí llegamos. Genes. Voy a partir de nuevo. Tenemos la célula, tenemos el núcleo. Dentro del núcleo, los cromosomas. Formando los cromosomas, tenemos los genes. ¿Y qué me dicen los genes? Lo que soy físicamente. Por ejemplo, yo dije que ¿cuántos cromosomas tiene la especie humana? 46. Muy bien. Y resulta que esos cromosomas se ubican de a par. Por lo tanto, tenemos 23 pares, ¿cierto? 23 por 2, eso me da 46. Tengo 46 cromosomas en total, ubicados aquí en el núcleo, ubicados de a pares. Siempre pares. El par 1 al par 23. El par 23 me indica el sexo del individuo, si es hombre o si es macho o si es hembra. Y todos los otros cromosomas, todos los otros pares del 1 al 22 me dan características físicas. Que tenga 5 dedos en la mano izquierda, que tenga 5 dedos en la mano derecha, que tenga una nariz, que tenga 2 ojos, que tenga una boca, 2 orejas. Todo eso me lo dan los genes. Uy, ¿qué pasó? ¿Se puso negra la pantalla? No, profe, No, no, entonces fue a mí no. solamente. Ya. Entonces, cada gen es un fragmento o parte de un cromosoma, ¿cierto? La unión de muchos genes es lo que constituye al cromosoma. Por lo tanto, los genes o fracciones de ADN contienen la información indispensable para la síntesis de una proteína a nivel celular. Por medio de la síntesis de proteínas, bueno, hay que cerrar un poquito de aquí, a ver. Ya, ahí. La síntesis de proteínas, dice, los genes proporcionan al individuo, ya sea animal o vegetal, todas las características físicas, biológicas y funcionales de su especie. Aquí está, volvemos a lo mismo que ya habíamos dicho. Este ADN, esta molécula de ADN, se empieza a enrollar cuando la célula se va a dividir, se empieza a enrollar de tal manera que da origen a los cromosomas. Y cada cromosoma, o dentro de cada cromosoma, están los genes. Y el gen es lo que soy físicamente. Esa es la información genética que se va pasando de una generación a otra. ¿Ya? Aquí se nota bien en este dibujo que tengo el ADN, aquí se enrolló y aquí aparecen los genes. ¿Ya? El ADN, al poseer la información de un organismo, es la molécula que controla todos los procesos vitales para los seres vivos, puesto que ella contiene el mensaje genético que dirige la organización y el funcionamiento de la célula, obviamente. ¿Se acuerdan que les dije que los cromosomas, bueno, son 46, se ubican de a par? Se ubican de a par. Y dijimos que el par 23 corresponde al cromosoma sexual. Miren, aquí tengo cariotipo humano femenino. Cariotipo quiere decir conjunto de cromosomas. Cariotipo humano masculino, conjunto de cromosomas, el cariotipo. ¿Cómo yo sé que este es femenino? ¿Cómo sé que este es masculino? Para ver el sexo solamente veo el último par, el par 23.
Miren el par sexual femenino, son los dos cromosomas como largos que van a formar una X en el fondo. En cambio, el cromosoma sexual masculino es uno largo y el otro cortito, que en biología, en genética, se le simboliza con la letra X al grande y con la letra Y al chiquitito. X, Y. En cambio, el femenino, XX. ¿Ya? Fíjense que con todos los machos de cualquier especie, animal, el ser humano y cualquier animal, tienen 23, o sea, tienen cromosomas sexuales, ¿ya? En el último par cromosómico se puede ver el sexo de ese individuo. Siempre los machos van a tener XY, en cambio la mujer solamente XX. Por lo tanto, quiere decir esto, que genéticamente hablando, las mujeres solo tenemos la posibilidad de engendrar mujeres, porque nosotros solamente vamos a aportar en nuestros óvulos el cromosoma X. ¿Quién es el responsable de que dentro de un matrimonio nazca un varón? El papá. ¿Por qué? Porque el papá tiene el cromosoma Y. ¿Listo? Así que cuando aparecen algunos que son así como bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que son muy machistas y cuando le dicen a la señora, por tu culpa tuvimos otra mujer. Falso. La genética me dice que el único responsable, el único responsable del sexo masculino de los bebés es el varón. ¿Sabían eso ustedes o no? En algunas culturas pasa. Claro, en algunas culturas, claro. Y en diferentes niveles sociales pasa lo mismo, ¿ya? Que el hombre le echa la culpa a la mujer por el sexo de la guagua. Así es. Así es, cuando ahora ustedes ya saben que desde el punto de vista físico, desde el punto de vista genético, es el hombre el responsable de si es hombre o si es mujer. Porque nosotros tenemos solamente la posibilidad de engendrar mujeres. Pero él, con este cromosoma Y, tiene la posibilidad de engendrar un varón. ¿Ya? Y eso se ve solamente en el cromosoma 23. Todos los demás cromosomas son somáticos, quiere decir que me indican cómo está el cuerpo. Cuando hay unas anomalías en el, ¿cómo se llama? Anomalías o algún defecto en los cromosomas, por ejemplo, en el cromosoma 21, cuando hay una anomalía en este cromosoma, aparecen los niñitos con síndrome de Down. Y es exclusivo del cromosoma 21. Algunas enfermedades genéticas, por ejemplo, la hemofilia, tiene que ver con el cromosoma 12. Y así, todas las enfermedades genéticas, la miopía, algún tipo de cáncer, el cáncer mamario, otro tipo de enfermedades genéticas, todas están relacionadas o se ubican aquí en los genes. ¿Ya? Todas están escritas en nuestro ADN. Ya. Hemos hablado y hemos mencionado con respecto a la división de la célula. Cuando la célula se divide, lo hace a través de dos procesos. Primero, la división celular o la célula se reproduce a través de estos dos procesos, mitosis y meiosis. Hablamos de la mitosis, es la división celular. La célula de una célula sale en dos y estas dos células son idénticas. Aquí están. Este es el esquema de la mitosis. Esta es la célula madre, esta se divide en dos y salen dos células hijas idénticas. Por ejemplo, si yo me corto el pelo, me va a crecer y me va a crecer igual como lo tenía, ¿cierto? Si me corto las uñas, van a crecer igual como las tenía, si eran duras o si eran quebradizas, etc.
Si me hago una herida en la piel, me va a sanar, me va a quedar la cicatriz, pero va a ser la misma textura que tenía antes. Y todo eso pasa porque las células conservan la información genética de la célula madre a las células hijas, siempre, ¿ya? En una prueba aparecía, por ejemplo, este esquema, pero aquí esta célula madre tenía, por ejemplo, 4 cromosomas. Habían 4 dibujitos aquí. Y me decían, ¿cómo van a ser los cromosomas? ¿Cuántos cromosomas tendrán las células hijas si esta célula se reprodujo por mitosis? Si esta tenía 4, esta tiene que tener 4 y esta tiene que tener 4. ¿Listo? Porque son idénticas cuando es mitosis. Y además tenemos que tener en cuenta que la mitosis ocurre en todas las células del cuerpo, todas. Recuerden que somos pura célula. Entonces, en todas las células del cuerpo ocurre la mitosis. Como yo decía, cuando me corto las uñas, cuando me hago una herida en la piel, cuando me corto el pelo, eh, cuando me muerdo el labio, por ejemplo, se regenera porque la célula se reproduce por mitosis, ¿ya? Y esta mitosis es relativamente rápida, porque si nosotros vemos, nos hacemos una herida, la herida, si no es muy grande, va a sanar rápidamente. La célula madre, que sea 2N, quiere decir que tiene 46 cromosomas. Por lo tanto, las células hijas tienen que tener 46 cromosomas. Y 46 cromosomas también se puede nombrar con la palabra diploide, ¿ya? Y se escribe con las letras, se le asigna al número 2, se le asigna la letra N. La letra N quiere decir 23. 23 por 2 me da 46. Esta es una simbología biológica, ¿eh? Y las células hijas tienen 46 cromosomas, se designa con la letra 2N o diploides, porque son idénticas a la célula madre. El otro proceso que realizan las células se llama meiosis. Es la reducción del número de cromosomas a la mitad, con la finalidad de perpetuar la especie. ¿Qué quiere decir esto? Meiosis es la formación de espermatozoide y el óvulo, porque de esa manera yo perpetúo la especie, ¿cierto? Al juntar el óvulo con el espermio, se genera un nuevo individuo. La meiosis ocurre solo en las células sexuales. A diferencia de la mitosis, que ocurre en todas las células del cuerpo, la meiosis ocurre solamente en el óvulo y en el espermatozoide. En la meiosis, las células hijas contienen la misma información genética que la célula madre. En la meiosis, la dotación cromosómica de las células es diferente. La célula madre tiene 23 cromosomas, pero las células hijas tienen, o sea, la célula madre tiene 46, perdón, porque es 2N, pero las células hijas tienen 23. Y cuando tiene 23 se le asigna solamente la letra N y se llaman haploides. Esto de aquí, de la mitosis y de la meiosis, ustedes van a tener que estudiarlo y aprendérselo. Aprenderse estas diferencias y semejanzas entre mitosis y meiosis. ¿Dónde ocurren? ¿En qué células? Aquí yo les hice el resumen, ¿cierto? Esto de que sean idénticas, porque aquí me surge el concepto de por qué es importante el núcleo en las células, porque conserva la información genética de una célula a otra, de las células madres a las células hijas, ¿ya? Imagínense si no se conservara la información genética. Si nos cortamos el pelo y no se conserva la información, me podría salir un mechón ondulado, un mechón rojo, un mechón amarillo. Me saldría el pelo de todos colores, parecería payaso, ¿ya? Pero eso no ocurre porque siempre nos sale el mismo color de pelo, la misma textura, porque cuando la célula se divide, conserva su material genético siempre de la célula madre a las células hijas. Siempre ocurre lo mismo, ¿ya? Por eso es importante que se duplique el material genético. Antes que la célula se divida, el material genético se duplica.
Queda la misma información a este lado y la misma información genética a este lado. Luego la célula se divide en dos, surge esta célula hija y esta célula hija, con la misma información genética que tiene la célula madre. Y decimos de la meiosis, repito, que ocurre solamente en las células sexuales, en el óvulo y en el espermio. Por ejemplo, las células del pelo no sufren meiosis. Las células de la piel, de las uñas, no sufren meiosis. Solamente el óvulo y el espermio. Y otra característica importante en la meiosis es que la célula madre tiene 46 cromosomas, pero las células hijas tienen 23 cromosomas. ¿Ya? Aquí de una célula salen 4 en la meiosis. En cambio, en la mitosis, de una célula se obtienen solamente 2. Mira, de una salen 2. En cambio aquí, de una salen 2 y de una salen 2. Quiere decir que la meiosis son 2 mitosis juntas. Aquí tengo la primera mitosis y aquí tengo la segunda mitosis. Cuando digo que de una salen 2, de una salen 2, de una salen 2. ¿Ya? Ahí tenemos diferencias importantes entre la mitosis y la meiosis. Ya. Aquí tengo algunas preguntitas de prueba. A ver si están con... Ya, alcanzamos a hacer algo aquí. Dice, la mitosis y la meiosis son procesos de división celular que ocurren en nuestro cuerpo. ¿Cuál es una diferencia entre ambos procesos de división celular? Esta La apunta A, a la A, ¿cierto? Porque dijimos que la mitosis produce 2 células hijas y la meiosis 4 células hijas. Aquí está. La meiosis 1, 2, 3, 4. La mitosis 1, 2. Ahí está. ¿De qué está formado un gen? El gen, de cromosomas. no, po, el gen Ah, está dentro del cromosoma. ah, Es un segmento de del ADN. La ADN, un C, segmento de ADN. Muy bien, la voy a marcar a ver si puedo. ¿De qué está formado? Es un segmento de ADN. De las siguientes características, ¿cuál pertenece solo a la meiosis? ¿Cómo son las células hijas? Dijimos que las células hijas eran haploides, tenían la 23 D, cromosomas. Ahí está, la meiosis. ¿Cuál es la función general que cumple un gen? Eliminar, no. Transportar, tampoco. ¿Permitir que la célula se alimente? De ninguna manera. Entonces, ¿para qué es un gen? Determina la determinar la expresión de un alteración. rasgo. Por ejemplo, el rasgo puede ser el color de ojos, el color de piel, la textura, la altura, la contextura, etc. La célula con 23 cromosomas tiene una dotación, ¿cómo se llama? Con 23 cromosomas, podría ser haploide o diploide. Con 23 se llama haploide. Al final de la mitosis se obtienen 2 células idénticas a la progenitora, muy cierto, las cuales son, ¿cómo son? Tetraploides. No, eso no, esa la puse ahí como No, distintor. Son haploides. Ah, diploides. En la mitosis, diploides. ¿Ya? Porque tienen 46 cromosomas. La duplicación del ADN, bueno, para eso teníamos que haber leído arriba, pero la duplicación del ADN ocurre en la etapa S. Ustedes van a leer esa parte y ahí van a entender. Solo las células reproductoras sufren
Las células reproductoras son el óvulo y el espermatozoide. ¿Mitosis o meiosis? Meiosis. Muy bien. Solo las reproductoras sufren meiosis. 2N, ¿qué significa? ¿Cuántos cromosomas? ¿O qué dotación? ¿Haploide o diploide? Haploide. No, porque es 2. Digo, 23 por 2, Ah, 46. Diploide. ya. Diploide. Las células somáticas de los humanos poseen, células somáticas se refiere, soma significa cuerpo. Las células del cuerpo de los humanos. ¿Cuántos cromosomas tienen? 46. Muy bien, 46. La meiosis ocurre en meiosis. La B. Muy bien, solo las sexuales, ¿cierto? Muy bien. La finalidad de la meiosis. ¿Para qué servirá? Para perpetuar la La especie B. humana. Ay, me salieron dos. Para perpetuar la especie humana. La finalidad de la meiosis. Al final de la meiosis se obtienen 4 células haploides. Ustedes van a revisar su guía y van a ir contestando todo esto. Y ahí aparecen algunos conceptos. Aquí unas preguntitas. ¿Cuántas células se obtienen a partir de una célula si sufre mitosis? Esta es la pregunta de prueba igual. Si la célula sufre mitosis, ¿cuántas células son? Al final de la mitosis, Son 2 o 4. 4. Mitosis son, no, pues mitosis son 2. Y la meiosis son 4. Esos son ¿Ven? 4. Vean el esquema. Ya, ¿qué es la mitosis y qué es la meiosis? Eso lo sacan de arriba de la guía. ¿Cuántos cromosomas posee la especie humana? Dijimos que eran 46. La mitosis y la meiosis la sacan de arriba. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Ya. Anduvimos bien rápido, pero espero que me hayan captado la idea. Repasen la guía nuevamente, porque hay varias preguntas de esta guía que aparecen en la prueba que van a hacer la próxima semana, así que a estudiársela, ¿ya? Profesora, ¿esta guía la mandó usted? Sí, pues. Don Alcides se supone que la mandó al grupo, al WhatsApp. Ya. Y si la quiere física, la puede ir a retirar al instituto. Hoy día fui, pero me entregaron 2 nomás. Y no tenía nada que ver con ciencia. ¿Cómo? No, me dijo que no, que habían 2 nomás de matemática y lenguaje, Ah, porque ya, íbamos atrasados una clase por Zoom. ya. O sea, a diferencia de la presencial. Ah, claro, Sí. sí. Profesora, Au. no, lo que se le entregó a ella fue el ensayo que se hizo en lenguaje y matemáticas ayer, Eso. que es una prueba Ah, de Sí, ensayo. sí, yo Usted eso envió recibí hoy guías y día, las guías sí. las envió hoy día en la tarde, la alumna fue hoy día en la mañana al colegio. no, pues, ya. Hoy día, ¿Sí? sí, sí. No, pero Por mañana eso las le puede estaba tener. diciendo que no tenía más, tenía solamente la de matemática y lenguaje. Ya. No, pero Es que las puede cuando, retirar después. Gracias, profesora. es que el ensayo se va a entregar cuando lo pase usted, por si es que lo va a repasar la otra semana, yo voy a estar disponible para que ellos lo vayan a buscar impresa, para que si es que la quieren tener impresa, ¿sí? Entonces, como hoy día no lo iba a pasar esa materia, no se Sí. entregó, ¿sí? No, el ensayo es la próxima semana.
Ya, perfecto. ¿ya? Pero, don Alcide, ese ensayo que usted va a pasar es sin respuestas. Exactamente. Está Ah, sin ya. respuesta. Ya, muy Algo bien. se lo envía a usted. Sí. Ya, bueno. Para que ellos lo tengan en el momento que usted lo vaya aplicando ahí en la clase. Ahí lo vamos revisando. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, chiquillos, a estudiar, a repasar la materia, ¿ya? Hay harto que Sí, repasar. profesora, gracias. Ya, entonces, ¿alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ya, perfecto. Nos vemos entonces el próximo jueves, si Dios quiere. Que estén muy bien, que descansen, que pasen una Igual, buena profe. noche. Hasta Buenas luego, que noches. esté muy bien. Chao, chao.